Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Espero que estén teniendo un hermoso día, tarde, noche, dependiendo de cuándo estén viendo esta videoclase de Historia del Teatro 2, que vamos a dedicar a la primer poética del teatro moderno, si se quiere, o por lo menos la más famosa poética del teatro del siglo de oro español, que fue el poema El arte nuevo de hacer comedias de el monstruoso Félix Lope de Vega y Carpio. Como había comentado en la clase presencial, este es un texto bastante complejo, que tiene algunas dificultades en su lectura, sobre todo teniendo en cuenta su antigüedad, ¿no? La mayoría de los textos del 1600, sobre todo los que no están traducidos, como este, porque está escrito en español, pero claro, en un español del 1600 trae ciertas dificultades, sobre todo si está escrito en verso, como es el caso de este. Por eso vamos a dedicar la clase de hoy a desmenuzarlo, ¿sí? Les pido ya que se preparen, que se busquen su versión del arte nuevo para poder tenerla a mano, leerla junto conmigo, marcar, hacerle notas, porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Desmenuzar este texto tan importante y tan famoso. Recapitulando un poco lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Hablamos muy brevemente de quién fue Félix Lope de Vega y Carpio. Fue este gran dramaturgo de el periodo, si se quiere, el periodo más áureo, ¿no?, de la literatura española moderna, que es el famoso siglo de oro, ¿no? Por algo pasó a la historia con este nombre, el siglo de oro español. Yo en el video anterior les había comentado que, si bien puede hablarse de los siglos y pensar el 1500 y el 1600, dentro del período, digamos, hay tres grandes autores que llaman particularmente la atención en el mundo dramático, ¿sí? Porque después tenemos el mundo poético, que es otra cosa, los autores de poesía. Pero en el campo de los autores de teatro, las tres grandes figuras son, Miguel de Cervantes, Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Nosotros en Historia del Teatro 2 vemos a los dos últimos, a Lope de Vega y a Calderón de la Barca, y muy en particular este texto que escribe Lope, ¿sí? Que, como vimos, se inscribe dentro de este género de las poéticas. Para arrancar, entonces, voy a leer este pequeño fragmentito que tomé de la historia del teatro occidental de Roberto Perinelli, y que dice así: Lope de Vega es el creador, por afianzarlo definitivamente, del teatro español, y lo es al fundir y reunir los elementos esenciales ya existentes. Todo lo anterior lo convirtió en drama nacional, marcó la forma poética y dio la norma al gusto de una nación y de un siglo. Nadie niega ni desconoce lo anterior a Lope, pero él fue quien resolvió genial y definitivamente la idea imprecisa del teatro para todos. ¿Sí? Lo que podemos desprender de acá es, hay una prehistoria, hay un pre-Lope, ¿sí?, del teatro español, que ya vimos que se engloba dentro de esta evolución paulatina de las formas del teatro medieval hasta la comedia nueva, ¿sí? Ya vimos que, como ocurre en el caso de Inglaterra, en España, el teatro tiene una influencia muy fuerte del teatro, del que había sido el teatro medieval, que se va fusionando con las improntas modernas propias del Renacimiento, pero que no está tan marcado por la preceptiva clásica, como es el caso de la comedia erudita italiana, ¿sí? Que ya vamos viendo que fue un caso bastante excepcional, como el Renacimiento italiano fue un caso bastante excepcional. En el resto de Europa, esta idea tan fuerte de querer traducir, como de hecho hacían, ¿no?, los dramaturgos italianos, traducir directamente la forma de la comedia romana, de Plauto y de Terencio, a la modernidad, no está tan fuerte. Hay una influencia, por supuesto que sí, porque estas ideas estaban circulando y llegan a España. España, que conquista una buena parte de Italia en esta época, con lo cual las ideas llegan, ¿sí?, como van a llegar las compañías de cómicos del arte que van a representar en los corrales de comedias y en las cortes las cortes españolas, y que van a ejercer una influencia también muy grande dentro del teatro español. Pero no ocurre tanto así con las preceptivas de los humanistas italianos, ¿sí?
Y Perinelli, como otros autores, le dan a Lope este honor, si se quiere, de haber sido quien afianza el nuevo género, ¿sí? Esta forma del teatro que a partir de esta evolución paulatina ya cuaja, ya se conforma como lo que Lope le va a decir la comedia nueva, ¿sí? La comedia nueva tiene estas características que ya fuimos viendo en clase, ¿no? Deja de estar dividida en 5 actos, que era lo tradicional aristotélico, y pasa a extenderse a lo largo de 3 jornadas, ¿sí? Es decir, 3 actos que cada uno de ellos representa una jornada. Vimos que la comedia nueva no le interesa respetar las unidades aristotélicas, pero le resulta bastante ordenado que cada uno de los actos sí transcurra en el orden de un día, aunque entre medio, entre acto y acto o entre jornada y jornada, pueda pasar un montón. Y bueno, como vimos a lo largo de esta época, el género propio es la comedia. La tragedia no tiene tanta repercusión. Lo que sí ocurre, y que sí es parte del desarrollo de la comedia nueva, es que pasa a aparecer este nuevo género, mezcla entre comedia y tragedia, que fue la tragicomedia, ¿no? Que ahora ya nos vamos a detener bien en sus características. Como ya vimos, en esta época las compañías compraban a los dramaturgos como Lope las obras y les podían hacer todos los cambios que quisieran. Una vez que el director de la compañía compraba la obra, esta pasaba a pertenecerle a la compañía y el autor ya no podía decir ni pío, ¿no? Pero que Lope, a lo largo de su vida, siendo él un dramaturgo tan prolífico, ¿sí? Tan prolífico que al final de su vida, su biógrafo le atribuye 1800 comedias. Y es un dramaturgo tan prolífico porque, por un lado, sus obras gustaban un montón, sí, sus obras eran éxitos. Y por el otro, ya vimos que era su medio de vida, ¿sí? Lope de Vega, como Cervantes, ¿sí? Nace en 1562. Hijo de un artesano, ¿sí? Como Shakespeare. Es decir, no era un campesino, pero tampoco era un miembro de la nobleza ni un miembro adinerado de la sociedad, como podría ser el hijo de un gran burgués, de un gran comerciante, ¿sí? Su padre era un artesano, ni siquiera nace en Madrid, ¿sí? Pero a pesar de esto, sí tiene acceso, como está ocurriendo mucho en esta época, y que es muy novedoso comparado con lo que pasaba durante la Edad Media, sí tiene acceso a la educación. Lope asiste a la universidad, más particularmente a la Universidad de Alcalá de Henares, ¿sí? Donde cursa sus estudios durante 4 años, y si bien no consigue ningún título, ¿sí? No se recibe, sí tiene una formación universitaria. Esto es bastante importante porque, como ya vamos a ver ahora en breve, cuando nos metamos de lleno en el arte nuevo, a él le interesa hacer alarde, ¿sí? de este conocimiento. Él se presenta a sí mismo como... no se presenta a sí mismo como un inculto, y le interesa, sobre todo, hacer este énfasis en que él es una persona que fue a la universidad y que conoce los textos clásicos, que leyó a Aristóteles, que leyó a Horacio, no es un inculto, sabe de lo que está hablando, inclusive si decide desoír las voces de los clásicos. Bueno, no me voy a detener más en la vida de Lope, que... como ya hablamos en clase, y esto es lo importante, como ya lo hablamos durante la clase presencial, tuvo la vida de un protagonista de sus comedias, ¿sí? Fue, al no obtener un título en la universidad, su trabajo más frecuente fue de secretario de hidalgos y nobles aristócratas, y a su vez, de los cuales recibía como una renta, un pequeño sueldo, y a su vez escribía para el teatro un montón, ¿sí? Escribió todos los géneros de la literatura de esta época, inclusive poemas épicos, epopeyas, pero sobre todo escribía para las tablas, que ya vimos que era lo más redituable, era el género más redituable en esta época, particularmente para Lope, que era un dramaturgo tan exitoso. Sus obras eran siempre tan exitosas. Y es por esto, a causa de su éxito,
que en el año 1609 la Real Academia Española lo llama a hacer una disertación en una de sus reuniones. ¿Por qué? Los miembros de la Real Academia Española, entonces como ahora, eran personas tremendamente conservadoras y académicas, ¿sí?, que estaban al tanto de la última moda en Italia, que era, pensar el teatro a partir de la poética de Aristóteles y la de Horacio, ¿sí?, la epístola a los Pisones, que es la poética del romano Horacio. Con lo cual, esto que ocurría para el público en general, en los corrales de comedias, que recordemos que en España como en Inglaterra, si bien tenemos una forma del teatro cortesano, sí, que transcurre en las cortes, y están las universidades, con lo cual está esta aproximación universitaria y académica al teatro que vimos que ocurría cuando los jóvenes estudiaban latín y que muchas veces como parte de sus clases estaba a representar obras de los clásicos autores, dramaturgos, digamos, comediógrafos y trágicos griegos y romanos. Pero, paralelamente a estas dos formas del teatro más elitistas, ¿sí?, se desarrolla un teatro popular, que es el que pasa a representarse en los corrales de comedias, que eran estos edificios pensados y construidos para el teatro dentro de las ciudades españolas, que tenía estas características más circulares, ¿sí?, y que contaba con un público heterogéneo, ¿sí? En los corrales había palcos donde asistían las personas de mayor poder adquisitivo, inclusive los nobles y aristócratas, y también este público de a pie, digamos, el público de la cancha, que rodeaba el escenario, que era un público más popular, ¿sí?, más humilde, porque las entradas no eran para nada costosas, y sobre todo estas entradas, ¿no?, las más baratas, y también asistían las mujeres. Es decir, era un público tremendamente heterogéneo, el teatro era muy popular, le gustaba mucho a la gente, pero este teatro popular, el teatro de los corrales, que era donde se representaban las comedias nuevas, ¿sí?, no tenía nada que ver con lo que los miembros de la Real Academia Española, como los humanistas italianos, entendían por el teatro. Tenía otras características completamente diferentes. Entonces, los miembros de la Academia le llaman a Lope, que vendría siendo como la autoridad, ¿no?, siendo este dramaturgo tan afamado, a que les explique qué es esto de la comedia nueva, en qué consiste. Y ahí va Lope, ¿no? El propio Lope cuenta que escribió este texto que tiene forma de poema, ¿sí?, está en verso, en apenas una tarde, digamos. Es algo que se sacó de encima así como muy rápidamente, como hacía mucho Lope, ¿sí? Una persona con el caudal de producción de Lope no podía dedicarle mucho tiempo a nada. Y que lo lee en voz alta frente a este auditorio. Este auditorio que no es el público de los corrales, sino que es un distinguido auditorio de miembros académicos, personas muy cultas y personas que lo están juzgando, que un poco lo llamaron, ¿sí?, para burlarse de él, ¿sí? Entonces, bueno, Lope está como en esta situación de tener que ponerse a sí mismo ante este público tan difícil, que está ahí para juzgarlo, y que está ahí para juzgarlo ya un poco habiendo determinado que que eso que él escribe no tiene el valor, no tiene un valor, que es un género menor, si se quiere, ¿no? Desde ya no a la altura de los grandes clásicos. Y bueno, y Lope se para delante de este auditorio y lee su poética, el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. El editor de la versión que nosotros tenemos divide el poema en tres partes, que es como lo vamos a ver nosotros, y como una introducción, un desarrollo y un epílogo, un desenlace, no, porque no tiene acción, ¿no? Pero bueno, sí un cierre, ¿sí? Tanto en el inicio como en el cierre, Lope se presenta a sí mismo, hace una captatio benevolentia, que es este recurso retórico en el que uno se presenta ante un público difícil con humildad, ¿sí?
con humildad, pero también, como es Lope de Vega, con un poco de picardía, ya vamos a ver bien cómo, ¿sí? Sobre todo diciendo esto: yo no soy ningún inculto, ¿sí? Sé que ustedes piensan que yo soy un inculto porque escribo para el populacho, escribo para un público de personas no tan cultas como ustedes, pero no es así. Yo fui a la universidad, yo hablo latín, yo sé, yo conozco a los grandes clásicos y decido, ¿sí?, a sabiendas, decido ignorarlos. Y les voy a explicar por qué. Y toda la parte central, que es donde nos vamos a detener más tiempo, ¿sí?, lo que hace Lope es describir las principales características de la comedia nueva. Por eso este texto es una poética, ¿sí?, que, como vimos, es este género en el que, sobre todo, un artista, no obligatoriamente, ya vimos que Aristóteles no era él mismo un artista, un poeta, él no escribía poesía, no escribía teatro, no escribía comedias, no escribía tragedias. Pero la mayoría de las veces, sobre todo a partir de la modernidad, o sea, a partir de esta época, las poéticas las escriben los propios artistas, reflexionando sobre su práctica, reflexionando sobre su obra, reflexionando sobre su proceso creativo. Por eso es tan interesante, ¿no?, poder acceder a qué piensan los propios artistas en su época, ¿sí?, sobre la forma de su obra y el proceso creativo a partir del cual la llevan a cabo. Así que bueno, con esta brevísima introducción vamos a pasar entonces al desmenuzamiento de la poética de Lope, el arte nuevo de hacer comedias. Bien, van a ir viendo, sí, que yo tengo acá fragmentos que fui extrayendo para comentar, y en este lado van a tener los versos para que ustedes puedan ir siguiéndolo con su propio texto, ¿sí? En la que sería la parte prologal, esta introducción que hace Lope al poema, que de hecho es parte del poema, digamos, dice así: y así se introdujeron de tal modo que quien con arte agora las escribe, muere sin fama y galardón que puede, entre los que carecen de su lumbre, más que razón y fuerza, la costumbre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, Lope, de esta forma como tan simpática? Que en este género, la comedia nueva, ¿sí?, más que la razón que es lo que ilumina las poéticas clásicas de Aristóteles y la de Horacio, en este tipo de teatro lo que más puede es la costumbre. Es decir, respetar la forma de lo que el público está esperando, ¿sí? No venirles con algo que no conocen, algo nuevo, algo distinto, sino respetar lo que el público está yendo a ver al teatro. Y acá ya se plantea por ahí como lo más interesante de la poética de Lope, que es que él construye, en contra del discurso de la academia, que defiende a los clásicos, defiende una suerte de estética de la recepción, ¿no? La estética de la recepción es una crítica literaria contemporánea del siglo XX que plantea esta idea de uno escribe para un público, ¿sí? Entonces escribe pensando en quién va a leer, o en este caso quién va a presenciar estas obras, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que plantea Lope todo el tiempo en su poética. Todo el tiempo está defendiéndose de los ataques de la academia, usando de excusa, de escudo, de motivo, que él no escribe para este público, el público académico, el público erudito, sino que escribe para este otro público, y por lo tanto va a escribir lo que le gusta a estas personas, ¿sí? Y sigue así Lope. Y, cuando he de escribir una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves, saco a Terencio y Plauto de mi estudio, para que no me den voces, que suelen dar gritos la verdad en libros mudos, y escribo por arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque, como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle el gusto, ¿sí? Esta estrofa es particularmente encantadora, ¿sí? Y sobre todo por la imagen, ¿no? Cuando Lope se sienta a escribir, él agarra a Plauto, a Terencio, a Aristóteles, a Horacio, los encierra en un baúl, les pone llave para que no le den gritos, ¿sí? No critiquen su obra, porque él escribe, como él dice,
para el vulgar aplauso, ¿sí? Y como las paga el vulgo, y acá es interesante porque está hablando de esta práctica que ya es profesional, o sea, las compañías representan en un teatro, es decir, un edificio que está pensado solamente para el teatro, que el público ingresa pagando una entrada. Y si el público va a pagar una entrada, hay que darle el gusto, hay que escribir para ellos, ¿sí? No para Horacio ni para Aristóteles, ¿sí? No importa cuántos gritos den desde libros mudos. Y esto avanza así. Ya tiene la comedia verdadera su fin propuesto, como todo género de poema o poiesis. Y este ha sido imitar las acciones de los hombres y pintar de aquel siglo las costumbres. También cualquier imitación poética se hace de 3 cosas, que son plática, verso dulce, armonía, o sea, la música, que en esto fue común con la tragedia, solo diferenciándola en que trata las acciones humildes y plebeyas, la tragedia las reales y altas. ¿Qué está diciendo acá Lope muy claramente? Está diciendo yo leí a Aristóteles, ¿no? Está hablando de poema o poiesis, está hablando de imitación, ¿no? Que es la clave, el concepto clave de la poética de Aristóteles. Está hablando de la diferencia entre comedia y tragedia. Es decir, le está diciendo al auditorio, yo sí leí a Aristóteles, ¿sí? Yo entiendo de lo que estoy hablando. Y acuerda con esta idea que el fin de la comedia es pintar de aquel siglo las costumbres, imitar las acciones de los hombres y pintar de aquel siglo las costumbres. Esto es muy importante, ¿sí? Porque está hablando de un género que Lope escribió bastante, sobre todo al principio de su carrera como dramaturgo, que es el drama histórico, ¿no? Son las comedias de tema histórico que relatan eventos importantes de la historia inmediata de España. Esto es bastante propio de esta época. Ya vemos que Shakespeare también escribía dramas históricos y habla de este como incipiente nacionalismo y esta incipiente idea de España y de nosotros somos españoles que se traduce en estas obras escritas sobre historias reales, si se quiere, si bien mediadas por la ficción y por el arte, de historias reales de España, como va a ser el caso de Fuente Ovejuna, ¿no? Por eso nos interesa tanto, porque bueno, Fuente Ovejuna se inscribe dentro de estos dramas históricos. Con ática elegancia, los de Atenas reprendían vicios y costumbres con las comedias, y a los 2 autores del verso y de la acción daban sus premios. Por eso Tulio la llamaba espejo de las costumbres y una viva imagen de la verdad, altísimo atributo, en que corren parejas con la historia, mirad si es digna de corona y gloria, ¿no? Bueno, nuevamente esta referencia a Aristóteles y acá de nuevo plantea el fin, el objetivo de la comedia nueva, que es ser espejo de costumbres y viva imagen de la verdad y de la historia, ¿no? Está hablando como de esta idea de realismo que se traduce en estas obras de tema histórico, o si no son de tema histórico, si son, por ejemplo, las comedias de capa y espadas o comedias de enredos, sí es importante que presenten a las personas, a las personas en un tiempo y en un espacio que le resulten familiares al público y no cosas, no sé, por ejemplo, Edipo Rey, ¿no? Lope no va a representar a Edipo Rey, no va a tomar personajes mitológicos de esta mitología ajena a el mundo español del 1600. Él está hablando de que la comedia nueva no mira tan atrás, no mira tan lejos, ¿sí? No mira a la Grecia antigua, no mira a la Roma antigua, mira solo un poco más atrás, ¿sí? Al reinado de 2 o 3 reyes más hacia el pasado, y mira a España, ¿sí? Porque bueno, es una comedia propiamente española y lo que le interesa es representar ese mundo y esa historia. Bien, pasamos entonces a la parte doctrinal, que es donde Lope se mete de lleno a describir la comedia nueva. Estamos alrededor del verso 147-148 y Lope dice así: si pedís
parecer de las que agora están en posesión y que es forzoso que el vulgo con sus leyes establezca la vil quimera de este monstruo cómico. Diré el que tengo y perdonad, pues debo obedecer a quien mandarme puede, que, dorando el error del vulgo, quiero deciros que de este modo las querría, ya que seguir el arte no hay remedio, en estos dos extremos dando un medio. ¿Qué está queriendo decir Lope acá, no? Me encanta por un lado esta idea, ¿no? La comedia como vil quimera de este monstruo cómico. La quimera es este monstruo mitológico, ¿no? Seguimos. Lope no toma como tema de sus obras la mitología griega, pero ¿qué está diciendo? Yo la conozco. Que no la use no quiere decir que no la conozca. La quimera es un monstruo mitológico de la mitología griega que está hecho con partes de animales distintos. La quimera creo que tenía cuerpo de león, pero también tenía cola de serpiente y alas, y creo que tenía varias cabezas. Una era león y otra era de otro animal. Es decir, es como esta criatura construida con partes de otras, ¿no? Como un Frankenstein, solo que mitológico. Entonces está construido con partes de animales, muchos animales mezclados. Y él describe la comedia nueva así, como una mezcla monstruosa de cosas distintas, de cosas heterogéneas. Y cierra diciendo esto, ¿no? En estos dos extremos, dando un medio. ¿Cuáles son los dos extremos? La comedia y la tragedia, los dos grandes géneros del teatro clásico. Y la comedia nueva cae justo en medio. Y sigue así. Lo trágico y lo cómico mezclado, y Terencio con Séneca, aunque sea, como otro minotauro de Pasife, harán grave una parte, otra ridícula, que acueste variedad deleita mucho, buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza. Acá define la tragicomedia, ¿sí? Lo trágico y lo cómico mezclado, ¿sí? Y de nuevo esta referencia a un monstruo mitológico, como es el caso del Minotauro, que es una mezcla entre persona y toro, ¿sí? Así es la tragicomedia, que va a tener a lo largo de la tragicomedia nos vamos a encontrar con partes serias y partes ridículas, con personajes altos, nobles, ¿sí? Mejores que nosotros, y con personajes de la vida cotidiana, tomados directamente de la naturaleza, si se quiere, de esta sociedad española, campesinos como los labradores de Fuente Ovejuna, y enamorados tomados de las ciudades españolas de esta época, ¿no? Como en el caso de la comedia del arte, que los enamorados son los hijos de los burgueses. Va a estar todo mezclado. Y lo va a defender, ¿sí? Y aquí está por ahí lo más interesante, ¿no? Que acueste variedad deleita mucho. Buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza, ¿sí? Está bien, los clásicos griegos separaron estos dos géneros, pero nosotros los juntamos. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo legitimamos esta mezcla? Porque en la vida real están mezclados. En la vida real no hay... O sea, no está separada la comedia de la tragedia. A lo largo de la vida de una persona hay momentos que son trágicos y hay momentos que son cómicos. Y en la sociedad y en la naturaleza, las personas nobles, ¿sí?, coexisten con las personas vulgares, si se quiere, ¿no? Es interesante entonces este llamado de Lope a ver la naturaleza, ¿sí?, que nos habla de que esta poética es propiamente moderna y no medieval o clásica, ¿sí? Dos cosmovisiones que estaban pensando siempre en abstracto, estaban pensando siempre en símbolos, que no creían de ningún modo que el arte tuviera que volverse a la naturaleza. Pero esto, como ya lo vimos, es la clave de la transición al Renacimiento, es decir, a la modernidad, empezar a querer que el arte refleje la naturaleza. Bien, seguimos. Adviértase que solo este sujeto tenga una acción, mirando que la fábula de ninguna manera sea episódica. Quiero decir, inserta de otras cosas, que del primer intento se desvíen, ni que de ella se pueda quitar miembro, que del contexto no derribe el todo. De un sol, aunque es consejo de Aristóteles, porque ya le perdimos el respeto, cuando mezclamos la sentencia trágica a la humilde de la bajeza cómica, pase en el menos tiempo que ser pueda,
Si no es cuando el poeta escribe historia, que hayan de pasar algunos años, que estos podrán poner en las distancias de los dos actos, o, si fuere fuerza, hacer algún camino una figura, cosa que tanto ofende a quien lo entiende, pero ya no vaya a verlas quien se ofende. O, cuántos de este tiempo se hacen cruces de ver que han de pasar años en cosa que un día artificial tuvo de término, que aún no quisieron darle el matemático. ¿De qué está hablando acá Lope? Sí, como bien dice acá, de las unidades. Las famosas unidades aristotélicas, que ustedes bien saben, las tienen al dedillo, son la unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. Lope, ¿qué va a decir? Solo vamos a respetar la unidad de acción. La unidad de acción es la importante, ¿sí? Porque no podemos estar mezclando cosas distintas, acciones distintas dentro de una única fábula, ¿sí? Esto no quiere decir que la fábula no pueda estar construida por quizás dos acciones paralelas, pero tienen que estar interconectadas entre sí, ¿sí? Esto es muy clave. Lo vamos a ver en Fuente Ovejuna, que tiene, si se quiere, dos tramas paralelas. La trama que tiene de protagonistas a los reyes católicos, ¿sí? Es decir, a los miembros nobles, porque los reyes católicos tienen conflictos con la orden de Calatrava, de la que forma parte el comendador. Y la trama de los labradores de Fuente Ovejuna, pero que tiene como un personaje muy importante, el villano, ¿sí? Al comendador. Con lo cual, si bien son dos tramas paralelas, están conectadas entre sí, ¿sí? Y es muy importante lo que le ocurre al pueblo de Fuente Ovejuna. Es muy importante entender qué está pasando con los reyes católicos para poder comprender la fábula completa. En cuanto a la unidad de tiempo, ¿sí? Acá ya lo deja Lope claro desde un principio, ¿sí? Aristóteles dice que tiene que durar un día, pero igual a Aristóteles ya le perdimos el respeto. Ya al mezclar la tragedia con la comedia ya quedó claro que lo que diga Aristóteles no nos afecta. Por eso, sí, va a decir Lope, la unidad de tiempo no nos interesa. Eso sí, estaría bueno, sí, que la obra transcurriera en el menor tiempo posible, no extenderse innecesariamente, pero si es necesario que pasen algunos años, es necesario, y fin, y se va a hacer. Lo que sí recomienda es esto que les comentaba al principio, que si van a pasar años entre un evento y otro, que esto transcurra en los entreactos, ¿sí? Y no dentro del mismo acto. Pero si hay que hacerlo, se puede hacer igual. Ponemos un personaje que haga un camino y con eso el público entiende que está pasando el tiempo, tal cual los dibujitos animados. Bien. Los actos, ¿no? La división en 3 actos o 3 jornadas. El sujeto elegido escriba en prosa y en 3 actos de tiempo le reparta, procurando, si puede, en cada uno no interrumpir el término del día, lo que hablamos recién. Una cosa que genera bastante confusión es acá cuando Lope dice escriba en prosa. ¿Qué se refiere a esto? No se refiere a la comedia final, que nosotros ya vimos que la comedia nueva está escrita en verso, sino que cuando uno escribe el boceto, digamos la estructura de la comedia, sí se escribe en prosa, es como este borrador. Escriba en prosa la historia, ¿sí? La fábula, y la divida en 3 actos, y que cada uno dure un día. Bien, dividido en 2 partes el asunto, ponga la conexión desde el principio, hasta que vaya declinando el paso, pero la solución no la permita hasta que llegue a la postrera escena, porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene, vuelve el rostro a la puerta y las espaldas al que esperó 3 horas cara a cara, que no hay más que saber en lo que para. Acá que esto es genial, Lope está hablando del suspenso. ¿Qué dice? Está bien, vamos a dividir la trama en 3 jornadas, ¿sí? Y tiene que haber una conexión entre sí, se tienen que entender que todo esto es parte de una misma fábula, es decir, respetemos la unidad de acción, pero es muy importante que el público no pueda ver el final, no pueda adivinar el final que va a tener la obra hasta la última escena, porque ni bien se da cuenta de cómo va a terminar, agarra, le da la espalda al escenario y se va, ¿sí? Entonces hay que mantener el suspenso.
Qué interesante, ¿no? Qué divertido cómo Lope habla de esto, de su proceso creativo, de un proceso creativo enfocado en un público al que hay que mantener en el borde de la silla para que no pierda el interés por la acción, ¿no? Por la fábula. Y continúa así. Comience pues, y con lenguaje casto, no gaste pensamientos ni conceptos en las cosas domésticas, que sólo ha de imitar de 2 o 3 la plática. Mas cuando la persona que introduce, persuade, aconseja o disuade, allí ha de haber sentencias y conceptos, porque si imita la verdad sin duda, pues habla un hombre en diferente estilo del que tiene vulgar cuando aconseja, persuade o aparta alguna cosa. Diónos ejemplo Arístides retórico, porque quiere que el cómico lenguaje sea puro, claro, fácil, y aún añade que se tome del uso de la gente, haciendo diferencia al que es político, porque serán entonces las dicciones espléndidas, sonoras y adornadas. Acá de nuevo Lope siguiendo sin saber, digamos, lo mismo que decía Hamlet, ¿no? En esta famosa escena de la tragedia en la que aparecen los cómicos que van a representar esta obra de teatro, cuyo fin es lograr que conmover, movilizar de tal forma al pérfido Claudio, que a partir de su reacción ante la obra, Hamlet pueda darse cuenta si Claudio es inocente o culpable de haber asesinado a su hermano. Con lo cual es muy importante que la obra, ¿sí?, que van a representar esta compañía, esté bien hecha, ¿sí? Tiene que conmover profundamente a Claudio. Entonces Hamlet los aconseja, y les aconseja estas mismas cosas, ¿sí? Que no sean ampulosos, que no le pongan ni al lenguaje, ni a los ademanes, ni al estilo en el que van a recitar, adornos de más, ¿sí? Que tienen que ser naturales, que sus gestos tienen que ser naturales y su forma de hablar tiene que ser natural, tiene que parecer que son personas reales hablando entre sí. Y va a decir su famosa frase, ¿no?, que la obra tiene que ser un espejo puesto frente a la naturaleza. Y Lope viene por acá, ¿no? Él dice que al mezclar la tragicomedia, personajes nobles, educados, sí, con personajes del vulgo, sí, con gente común, esto tiene que verse reflejado en el lenguaje. La gente común, cuando charla sobre cualquier tema, ¿sí?, no usa un lenguaje elaborado, usa un lenguaje cotidiano, simple, claro, fácil, ¿sí? Y esto tiene que aparecer en la obra. Cuando los personajes que no son nobles charlan entre sí de cualquier tema, el lenguaje tiene que ser fácil, claro, divertido, tomado de las cosas que dicen las personas en la vida real. Ahora, si los personajes son nobles, ¿sí?, como dice acá, es político, si es una persona culta, va a usar un lenguaje más elaborado, y cualquier persona, inclusive una persona no educada, si tiene como fin persuadir, aconsejar, disuadir a otro personaje, va a hacer un uso mucho más elaborado del lenguaje, porque justamente está poniendo ese objetivo. Esto es muy interesante, habla de que Lope es un gran observador, ¿no? Cuando dice esto, cualquier persona, aunque sea un campesino, aunque sea un labrador, como los personajes de Fuente Ovejuna, cuando tienen como fin, cuando están usando el lenguaje, no para charlar, sino con un fin, como puede ser persuadir, aconsejar, van a usar el lenguaje de otra forma. Yo les invito a que vean esto, ¿sí? Por ejemplo, en el momento en el que un personaje como Mengo habla del amor, ¿sí?, al inicio de Fuente Ovejuna, hace como esta disertación en torno al amor, y muy especialmente en el monólogo de Laurencia, ¿sí?, cuando tiene que convencer a el pueblo de Fuente Ovejuna que levante las armas contra el comendador. Incluso una mujer campesina, puede hacer un uso muy sofisticado del lenguaje cuando tiene como fin algo tan tremendo como puede ser levantar, arengar al pueblo a que tome las armas contra el comendador.
no traia la escritura ni el lenguaje ofenda con vocablos exquisitos, porque si ha de imitar a los que hablan, no ha de ser por pancallas, por metauros, hipogrifos, semones y centauros. Sí, este es bastante interesante, dice el cultismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si uno está presentando una comedia en la que hablan personas comunes, no pueden aparecer cosas como pancallas, metauros, hipogrifos, semones y centauros. Es decir, palabras cultas. Esas palabras tan sofisticadas no las usa la gente común, entonces más vale ni incluirlas. ¿Por qué? Porque rompe la mímesis, si rompe la ilusión que esa obra está creando. Y seguimos, ¿no?, con el lenguaje. Si hablare el rey, imite cuanto pueda la gravedad real. Si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa. Describa a los amantes con afectos que muevan con extremo a quien escucha, los soliloquios pinte de manera que se transforme del todo el recitante y con mudarse así mude al oyente. ¿Sí? Acá sigue hablando del lenguaje, ¿sí?, de cómo hay que construir el lenguaje de la comedia, que es cómo construir la comedia, ¿no? Una obra una historia que se cuenta completamente a través del diálogo entre personajes. Entonces, cómo hablan los personajes es muy importante. Y acá de lo que está hablando, ¿sí?, es del decoro. ¿Por qué? Porque está diciendo que depende de quién sea ese personaje, va a ser cómo hable. Un labrador, ¿sí?, no puede hablar como el rey. Un enamorado no puede hablar como el viejo. El viejo que ya vimos que tiene que ser sabio, ¿sí? En esta forma del teatro donde los personajes son arquetípicos, ¿sí?, muy parecido a lo que ocurre con la comedia del arte, sin las máscaras, ¿sí? Son personajes distintos, pero sí están dentro de tipos muy claros. El rey, el viejo, los enamorados, el gracioso, ¿sí? Y cada uno de estos tipos tiene una forma de hablar particular que tiene que respetarse para no romper la ilusión teatral. Guárdese de imposibles, porque es máxima que solo ha de imitar lo verosímil. El lacayo no trate cosas altas, ni diga los conceptos que hemos visto en algunas comedias extranjeras, y de ninguna suerte la figura se contradiga en lo que tiene dicho. Quiero decir, se olvide, como en Sófocles se reprende, no acordarse Edipo del haber muerto por su mano a Layo. Acá me resulta como tremendamente simpático el hecho de que Lope se tome el atrevimiento de criticar a Sófocles, ni más ni menos. Estoy diciendo, acá Sófocles se equivocó. Esto de que Edipo no se acuerde de haber matado a Layo es ridículo, ¿sí? Y lo está diciendo frente a la academia, ¿no? Es ridículo. La verdad que eso yo no lo puedo creer. Y como no lo puedo creer, no es verosímil. Y lo importante en esta forma del teatro es que lo que esté ocurriendo, sea tomado de un hecho histórico o sea una invención, tiene que ser verosímil, ¿sí? No pueden aparecer cosas fantásticas, no pueden los personajes comportarse de forma distinta a como se comportaría una persona de su clase social y de su edad en la vida real. Y no podemos tener estos golpes de varita mágica que resultan ridículos, como es que justo el personaje se olvidó de algo clave de su vida para que la trama tenga sentido, ¿no? Entonces acá Lope gira en torno a esta idea que también toma de Aristóteles, que es la de la verosimilitud. Bien, la estructura de los actos, ¿no? En el acto primero ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta el medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para. Engañe siempre el gusto y donde vea que se deja entender alguna cosa, de muy lejos de aquello que promete, ¿sí? Acá vuelve Lope a la idea de los actos, las jornadas, la hilación entre uno y otro, ¿sí?, lo cual asegura la unidad de acción, y el suspenso, esta idea de mantener al espectador siempre en el borde de la silla. Y de lo que está hablando es de principio y nudo y desenlace, ¿no? Esta unidad tripartita, que además en este caso se corresponde con la división tripartita de la obra en 3 jornadas, ¿sí? Primero hay que presentar a los personajes y el conflicto, en el segundo hay que enredar ese conflicto hasta que no dé más, de forma que hasta mitad del tercero, ¿sí?, o sea, hasta ya llegando al final de la obra, el público no tenga idea de cómo eso se va a solucionar, ¿sí?
Y de hecho, va a decir Lope, y esto es como súper interesante, está bueno si uno puede engañar al público para que piense que la obra va a tener un desenlace y en un giro de la trama, ¿sí? El famoso plot twist, dé vuelta completamente y termine de otra forma, ¿sí? Llevar al público a un lugar inesperado. El engañar con la verdad es cosa que ha parecido bien, como lo usaba en todas sus comedias Miguel Sánchez, digno de invención de esta memoria. Siempre el hablar equívoco ha tenido, y aquella incertidumbre anfibológica, gran lugar en el vulgo, porque piensa que solo entiende lo que el otro dice. Es decir, sigue dándole vueltas a estos usos retóricos del lenguaje, ¿sí? Que los personajes hablen con doble sentido, que las cosas que digan de forma figurativa se transformen en literales con el correr de la trama, el uso de la ironía, todo este tipo de juegos del lenguaje que generan equívocos, que generan enredos, que generan suspenso, siempre con la intención de de que el público se sorprenda. Los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente. Con ello las acciones virtuosas, que la virtud en donde quiera es donde quiera amada, pues que vemos, si acaso un recitante hace un traidor, es tan odioso a todos, que lo que va a comprar no se lo venden, y huye el vulgo de él cuando le encuentra, y si es leal, le prestan y convidan, y hasta los principales le honran y aman, le buscan, le regalan y le aclaman. Acá está hablando de por ahí el tema principal de la comedia nueva, que son los casos de la honra, ¿no? La honra es un tema clave dentro de la cultura del siglo de oro español, ¿sí? Y vamos a ver que las dos obras que vemos como ejemplo, Fuente Ovejuna y La vida es sueño, tienen como corazón ofensas a la honra, ¿sí? En el famoso monólogo de Laurencia, lo que gira, con lo que ella ofende, trata de conmover al pueblo de Fuente Ovejuna para convencerlo de que se levante en armas, es la ofensa a la honra, ¿sí? A la honra de sus mujeres. Dejan que el comendador le falte a la honra, que es lo único que tenemos y es lo más precioso y es lo que de verdad hay que defender. O sea, si no nos queda esto, ¿quiénes somos? ¿No? Podemos ser pobres, podemos ser un grupo de labradores y campesinos, pero si no defendemos nuestra honra, no somos distintos que las ovejas, no somos más que ovejas, ¿no? Y ahí, haciendo este juego con el lenguaje, con el nombre del pueblo, Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna y ovejas son, va a decir Laurencia. Y bueno, y en el caso de La vida es sueño pasa lo mismo, ¿sí? Sobre todo la trama de Rosaura gira en torno a una ofensa de la honra y cómo ella, la propia Rosaura, al no tener padre, tiene que defender su propia honra. Y bueno, y acá sigue con este comentario sobre los recitantes, que son los actores, pero como vimos en el caso de la comedia del siglo de oro español, que es una comedia escrita en verso, y por lo tanto no se improvisa prácticamente, se refiere a los actores como recitantes, porque lo que van a hacer principalmente es recitar esta obra escrita en verso, es decir, con un gran manejo del lenguaje y de la poesía, como por otro lado está describiendo Lope, ¿no? Con todos estas ironías, giros lingüísticos, uso de recursos retóricos y el verso. Lo importante del actor era que fuera un gran recitante. Y tiene que recitar de tal forma que convenza al público de que quien hace de traidor es un vil y quien hace de noble es una persona buena, digna de ser amada. Bien. En la parte satírica no sea claro ni descubierto, pues que sabe que por ley se vedaron las comedias por esta causa en Grecia y en Italia. Pique sin odio, que si acaso infama, ni espere aplauso, ni pretenda fama. Volviendo, digamos,
lo que es clave, como dijimos, en esta comedia, que es el uso del lenguaje, dado que es una comedia escrita en verso, una comedia sobre la que no se improvisa, por las razones que ya vimos en clase, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la censura, que era muy fuerte en esta época. En la España del siglo de oro es la España de la Inquisición. Entonces las obras pasaban por una evaluación y eran tremendamente censuradas, con lo cual una vez que una obra era aprobada, ¿sí?, no se le corría ni una coma, no sea cosa que se ofendiera de algún modo la ley y las obras fueran canceladas y las compañías sufrieran las consecuencias de haber faltado a la ley. Por eso era tan importante respetar el texto de las obras. En cuanto al lenguaje, bueno, acaba de decir Lope, ¿no? Está bien que en las comedias uno se ríe a costa de distintas personas o distintos personajes, pero lo importante es que esta risa sea más simpática que agresiva, ¿no? Pique sin odio, y en la parte satírica no hay que pasarse de la raya, porque bueno, no queremos ofender ni al público que paga la entrada, ni a la ley. Y bueno, y así cerramos, el poema sigue. Yo les recomiendo no, como profesora de esta materia, les ordeno que lo lean completo. Yo acá hice una selección, porque bueno, si no la clase se me hacía eterna, pero ustedes lean completo el poema, y toda esta parte que yo ahora omito, ¿sí?, que figuran acá los subtítulos. Bueno, habla de la forma de representación, la forma de declamación, los decorados, los trajes, que es también muy interesante, ¿no? Nos describe bastante bien esta forma del teatro que ahora nos resulta tan lejana y tan excéntrica. Finalmente, sí, esta parte epilogal, que es como cierra el querido Lope su disertación frente a este público tan difícil, los miembros de la Academia de Madrid, y termina así: mas ninguno de todos llamar puedo más bárbaro que yo, pues contra el arte me atrevo a dar preceptos y me dejo llevar de la vulgar corriente, a donde me llamen ignorante Italia y Francia. Pero, ¿qué puedo hacer si tengo escritas, con una que he acabado esta semana, 483 comedias? Porque, fuera de 6, las demás todas pecaron contra el arte gravemente. Sustento en fin lo que escribí, y conozco que, aunque fueran mejor de otra manera, no tuvieran el gusto que han tenido, porque a veces los que es contra lo justo, por la misma razón, deleita el gusto. Acá Lope, para cerrar, como inició con una captatio benevolentia, culmina con una captatio benevolentia, diciendo que esto mismo: no hay nadie más bárbaro que yo, no soy digno, no soy un gran escritor, lo que escribo es una monstruosidad, como él describió la comedia, ¿no? Este ser monstruoso, esta quimera monstruosa. Eso es cierto, ¿sí? Y lo que yo escribo va a hacer que me llamen ignorante en Italia y en Francia, los dos lugares donde más exaltación se va a hacer del clasicismo, ¿sí?, de esta respeto a rajatabla de los preceptos aristotélicos y horacianos. Pero, va a decir Lope, aún siendo un bruto, aún siendo un ignorante, no un ignorante, aunque me tilden de ignorante, aunque me tilden de bruto, aunque tilden mi comedia de monstruosidad, ¿qué voy a hacer? Si yo ya tengo escritas 483 comedias, y todas ellas faltaron a los preceptos clásicos, pero fueron aclamadas por el público. ¿Y para quién escribo yo? Yo escribo para este público. No escribo para ustedes, excelsos miembros de la academia. Yo escribo para el público que paga la entrada en los corrales. Y a ellos, sí, aunque se falte a lo justo, les deleita el gusto. Oye atento, y del arte no disputes, que en la comedia se hallará modo que oyéndola se pueda saber todo. Este es el gran final, ¿no? Oye atento, y del arte no disputes, que en la comedia se hallará modo que oyéndola se pueda saber todo. Esta
justificación y coda irónica, maravillosa de Lope, ¿no? Para los miembros de la academia, que eran los que querían reglamentar el arte, ¿sí? Y Lope, ¿qué les está diciendo? No se puede reglamentar el arte. El arte no disputes, oye atento y el arte no disputes. Vení a los corrales, mirá las obras, pasó un buen rato y date cuenta de que esta forma, si bien expuria, si bien salvaje, si bien monstruosa, tiene su mérito, ¿sí? Y incluso en esta forma tan poco reglamentado, tan poco respetuosa de la tradición clásica, se pueden aprender cosas, se puede disfrutar igual. También, como dice Aristóteles, esta forma de la comedia es un modo de comprensión, un modo de aprendizaje, es algo de lo que se puede extraer algo valioso. Es una obra de la que se puede extraer una enseñanza, algo valioso. Bueno, así culmina Lope y así vamos a culminar nosotros, ¿no? Con este poema, esta poética en verso maravillosa que se transformó en el más enérgico gesto de modernización del teatro, ¿no? Esta defensa a capa y espada que ejerce Lope plantándose ahí frente a los miembros de la Real Academia de Madrid y diciéndoles esto, ¿no? Este es el teatro de la gente y yo escribo para la gente. Y eso fue. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva de soporte, de muleta, así de pequeña ayuda para entrar, sí, en la lectura del texto completo. Y bueno, cualquier duda la veremos en clase. Espero que hayan pasado un buen rato y que tengan un hermoso día.